para que así pues cualquier persona pueda posteriormente empezar a estar observando o puedan escuchar lo que nosotros estamos trabajando. Bien, el día de ayer habíamos por ahí trabajado las hipótesis, vimos por ahí los diferentes tipos de hipótesis, como las hipótesis de investigación, hipótesis nula, la hipótesis alterna, ¿sí? Que pudiésemos en dado caso colocar dentro de nuestro proyecto de investigación, dentro de nuestra tesis, una de investigación, y dentro de esa investigación podía ser o una descriptiva o una de causalidad, perdón, de causa-efecto, sí, que nosotros pudiésemos manejarlo en ellas. O sea, cualquiera de las hipótesis que nosotros pudiésemos considerar, ¿no? Y la descriptiva, la correlacional, la causal. Después, pues tendríamos, si nosotros quisiéramos colocar una hipótesis nula en la que pues prácticamente sería lo contrario o donde estamos pues ¿cómo podemos decir? Colocándole una segunda cara a nuestra hipótesis de investigación y una hipótesis alterna. Sí, el día de ayer estuvimos analizando esa parte y después, y como estuvimos manejando que nuestra hipótesis tuviese pues dos variables, o sea, el por qué utilizar dos variables, porque con ello estamos prácticamente, pues estamos buscando una manera donde, o sea, perdón, es que necesito retomar ese cassette. Se utilizaron dos variables, una para poder analizar o para poder visualizar qué era lo que nosotros queríamos lograr dentro de ella, ¿sí? Y yo por ejemplo, yo utilizaba nada más una variable dependiente y una variable independiente con el afán de que pues yo nada más evalúo a la variable independiente como tal. Y que utilizaba yo esas mismas variables para hacer los otros tipos de hipótesis, también con el afán o con el fin de que ustedes observaran que si yo colocaba la hipótesis de investigación, ya sea descriptiva, ya sea correlacional o ya sea de causalidad, ¿sí? Cómo nosotros podemos realizar también una hipótesis nula e una hipótesis alterna, siempre y cuando es seguir utilizando las mismas variables. Esa es una de las recomendaciones que nos realizan los metodólogos como tal. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, empiezo a agregar diferentes variables para el manejo de cualquiera de las hipótesis que yo pudiese estar utilizando, que yo pudiese estar manejando, pues entonces lo que voy a hacer es ir incrementando los elementos o las diferentes variables que puedo tener en ese momento. Y al ir incrementando esos valores o esas variables que yo pueda estar manejando ahí, pues resulta que también pues voy a tener que estar haciendo estudios o investigaciones hacia otros parámetros que yo no tenía considerado. Y al tener que estar haciendo todos esos estudios con más variables, pues entonces mi investigación también se expande. Algunos de nosotros nos pensamos, bueno, es que
pues al final de cuentas es mejor porque yo puedo estar investigando desde diferentes puntos de vista. Sí, hay formas para poder hacerlo. ¿Y cómo? Por ejemplo, que yo dijese, que quiero medir la eficiencia de un equipo y con ello, y que también quiero evitar los paros no programados. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí sí están correspondidos las dos variables, porque al estarse manejando con mayor eficiencia el equipo, quiere decir que vamos a incluir en los menos posible esos paros no programados. O sea, sería bajo la misma variable o las mismas características que tendría yo estar manejando. Sí, muy distinto a que de repente yo diga, bueno, mejorará la eficiencia de un equipo y, y aumentarán las ventas para ello, ¿no? Entonces aquí ya tendría una variable totalmente diferente, distinta. ¿Por qué? Porque las ventas ya no la controlo con la eficiencia del equipo. Entonces ya las ventas ya lo voy a tener que controlar con otro tipo de variables que yo voy a estar manejando. Y con ello, pues bueno, pues tengo que ubicar o tengo que correlacionar algún otro valor que se pueda manejar dentro del mismo. Sí, o sea, ahí ya con esto yo ya estoy incrementando o aumentando mi variable. A eso nos referimos cuando de repente las variables pueden llevar un mismo sentido de valoración que se pueda tener entre los elementos que nosotros tenemos ahí. Ya después, o sea, y ya después de esto, vamos, ahí es donde nos quedamos, era que habíamos identificado las variables y pues al tenerlas ya identificadas, pues bueno, podemos trabajar con el 3.2, que el 3.2 pues es la parte que se llama identificación de las variables. Las variables de dónde salen, salen de la hipótesis. Si no salen o no nos las inventamos de otro lado. Por ese motivo yo las coloreaba de dos diferentes colores que yo tenía ahí, con el afán de que ustedes viesen también que por ese motivo yo nada más copiaba y pegaba porque estoy sacándola de la misma hipótesis. Ojo, es esa la parte que tenemos que trabajar y que tenemos que manejar. Yo no la saco de otros lugares. Es más, hasta la misma redacción la tomo de la hipótesis para que así no vaya yo a confundirme o no vaya a ubicar o no vaya a buscar otra manera de cómo voy a valorar dicha variable. Sí, hasta ahí nos quedamos, porque después de eso, entonces habíamos quedado con el efecto de la operacionalización de las variables. Bien, ¿qué son la operacionalización de las variables? Bueno, la operacionalización de las variables es lo que se dice a ver, aquí voy a marcar, nos indica que es que la variable, ¿sí? Nos va a permitir, o sea, la variable que nosotros queremos utilizar, que queremos manejar, nos va a permitir medirlas. Sí, esas variables que nos están indicando dentro de ellas, o sea, las variables que tengo que identificarlas, que estoy identificándolas directamente, bueno, me va a permitir o debe de permitirme medirlas. Si en dado caso no puedo medirlas, entonces, pues, ¿cómo voy a tomar una decisión? Si toda variable tiene que ser medible para que así, en esa situación, en este efecto, pueda servirme a mí para poder tomar una decisión, para que así, de acuerdo con lo que yo tengo especificado, de acuerdo con lo que yo pueda estar manejando directamente, pues bueno, pueda tomar la decisión. Como por ejemplo,
¿cómo puedo, ya empiezo yo a elucubrar de repente, ¿no? Mi variable, ¿cómo puedo medir yo la eficiencia, por ejemplo, de un equipo, ¿no? Bueno, pues la puedo medir pues de acuerdo con la producción que se pueda estar manejando del equipo como tal, ¿no? Tengo que estar verificando de manera correspondiente cómo se está valorando, cómo se está llevando a cabo su producción y de esta forma empiezo también a compararla con producciones de ese equipo, de esa maquinaria, con funcionamiento de ese equipo en días anteriores, o si hablamos que fue después de un mantenimiento, bueno, que si realmente tiene la misma eficiencia de trabajo después de que se le da mantenimiento, o los mantenimientos previos o anteriores que se estuvieron haciendo mención. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a verificarlos. Y nos dice que existen 4 pasos o métodos para poder evaluar, para poder ubicar ciertos valores, ciertos resultados que nosotros pudiésemos manejar. Y el más común que se utiliza es el método de Bowden y de Lazarfeld. ¿Sí? Ese método nos permite a nosotros valorar a nuestras variables, encontrar el resultado o poder saber qué es lo que queremos medir. Y tenemos la primera medición. La primera medición es de tipo conceptual. Las mediciones conceptuales surgen de libros, diccionarios, manuales, sí, etcétera. Esto, por ejemplo, es para que nosotros pudiésemos indicar o especificar que de dónde puede salir la información para poder medirla o para poder ubicar su información correspondiente que vamos a tener de ella. Sí, entonces ahí es de donde nosotros tenemos que trabajarla de manera conceptual. Antes de avanzar, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que dejo de compartir ahorita y voy a compartir mi documento, el documento con el que estuvimos trabajando el día de ayer. Compartimos ese apartado, ¿sí? Y por aquí nos indica, bueno, pues está justamente donde lo habíamos dejado, donde habíamos quedado, que era las variables, perdón, sí, las últimas hipótesis y cómo identificábamos las variables y cómo de repente en esta, la del compañero, pues podíamos manejar 3 variables sin ningún problema. Y de hecho, aquí en el apartado de identificación de variables, coloqué 2 formas o 2 maneras de identificar las variables, una de manera lineal, descriptivo, y la otra en una tabla como se muestra aquí. Sí, donde nosotros tendríamos las 2 variables. Voy a utilizar las 3 variables, perdón, voy a utilizar estos argumentos que nosotros tenemos de esta manera. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces aquí en mi operacionalización de las variables, lo que voy a hacer, voy a borrar primero este apartado y aquí voy a hacer o voy a generar una tabla, aquí sería lo conveniente, una tabla, y le voy a decir insertar, donde nosotros tenemos las variables, conceptual, 2, 3, 4. Algo así, donde nosotros vamos a manejar, por ejemplo, aquí tendríamos que colocar el término variables y nos dice la primera definición o la primera forma de medir nuestras variables es de tipo conceptual, ¿sí? Aquí vamos a colocar los tipos de mediciones de nuestras variables. Yo aquí puedo colocar mi variable en primer punto,
En primer punto voy a colocar me molesta que ¿cómo se llama? Ah, perdón. Es que me molesta que quiero seleccionar y me aparece ese menú contextual que aparece encima cuando yo no la quiero. Sí, es molestoso muchas veces. Ok, por ejemplo, yo coloco aquí mi primera variable. Sí, el diseño del plan de mantenimiento a criba vibratoria, sí, de la marca Pican y todos los demás, chalala, todo lo demás. Estoy copiándolo. Luego tengo aquí la disponibilidad del equipo y lo voy a colocar acá, que es mi segunda variable. Y voy a copiar el tercero, que es cumplir con los objetivos de producción. Y esta sería mi tercera variable que yo tengo que valorar o tengo que evaluar dentro del mismo. Ahora, voy a volver a regresar y a leer lo que me dice en esta operacionalización conceptual. Dice que es definir o cómo se va a definir de libros, diccionarios, manuales, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decirnos? Que aquí nosotros, voy a ocultar esta parte, los saltos de página, para que no veamos tanto. Permitan. Bueno, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Para que no veamos tanto salto de página. Sale, ahí lo oculté nada más. Bien, entonces, les decía yo, aquí me pide cómo voy a medir la parte conceptual. Ahora, de mi proyecto, o sea, del proyecto que estoy desarrollando, recuerden que este es el título del proyecto que estamos desarrollando. ¿Cómo lo trabajo de manera conceptual? ¿Cómo lo estoy trabajando? ¿Cómo lo estoy manejando de forma conceptual? Es que lo estoy manejando justamente en mis bases teóricas, en la parte del marco teórico. Entonces, aquí yo voy a colocar que esto se define mediante libros, manuales, normas, diccionarios, ¿qué más estamos utilizando? Por ahí a decir algunas publicaciones. Estoy poniendo todo genéricos, ¿eh? Algunos de ustedes utilizan esos elementos, algunos no utilizan este tipo de elementos. Entonces, conforme yo vaya recordando qué más estoy utilizando dentro de mis bases teóricas, dentro de mi marco teórico, lo que estoy desarrollando, directamente pues voy agregando. Ojo, no es colocar los nombres de los libros, de los diccionarios, de las normas. Es colocar de manera general que nosotros lo definimos por medio de libros, normas, por medio de manuales, por medio de publicaciones, por medio probablemente por ahí de manuales de fabricantes, que ya están manuales de manera general, de cursos de capacitación, todos esos elementos, bueno, ya los pudiésemos tener o ya los estamos manejando ahí. Si llegase a ver alguna otra categoría, pues bueno, la agregamos a la lista. No pasa nada. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo no estoy utilizando diccionarios, pues bueno, entonces voy a omitir la palabra diccionarios. Esto es de dónde saco información de la que estoy yo redactando, colocando dentro de ese marco teórico, dentro de esas bases teóricas, ¿sí? O sea, de dónde estoy manejando dicha información. Recuerden, es mi variable independiente y mi variable independiente es la que yo estoy definiendo, es mi proyecto, es mi problemática planteada o es el nombre de mi tema planteado. Ahora, por ejemplo, tenemos nuestra segunda variable aquí, que es la dependiente.
La disponibilidad del equipo. La disponibilidad del equipo no la podemos definir. Recuerden que la conceptualización es definir, no la podemos definir como tal. Esa la evaluamos mediante algún objeto. Entonces, como no la puedo definir, le vamos a poner una X. Y tenemos, para poder cumplir con los objetivos de producción, tampoco lo podemos definir. ¿Sí? Ese lo evaluamos, lo valoramos. Obtenemos resultado de acuerdo a ciertos movimientos que se hacen. Por tanto, colocamos una X. Un tip muy rápido para que ustedes digan, no tengan que estar tanto con sus rollos. La variable independiente, vamos a utilizar libros, manuales, normas, todos los elementos que ustedes utilicen para definirlo. Y las variables dependientes no las medimos conceptualmente. Entonces, ahí nosotros vamos a colocar, en pocas palabras, en las variables dependientes, una X y listo, ¿sale? Así de fácil, ¿sí? Para poder tener esa parte. Entonces, ya tenemos cómo se maneja de manera conceptual mis tres variables que tengo yo planteadas. Vamos ahora a pasarnos a la segunda característica para poder evaluar nuestras variables. Y esta es la de la medición, vamos a llamarla desde ese punto, las variables que nosotros vamos a estar manejando, ¿sí? De tipo dimensión. ¿Cuáles son las dimensiones que se puede estar manejando? ¿A qué se refieren las dimensiones? ¿A qué se refieren las dimensiones como tal? Se refiere el alcance que puede tener para poder encontrar o para poder hallar su valor. ¿En qué documento o qué documentos nosotros debemos de utilizar para poder obtener resultados y toma de decisiones sobre esa actividad o esos elementos? ¿Sí? Por ese motivo, aquí nosotros tenemos que ir manejando las dimensiones. Repito, dimensiones es qué documento o qué documentos proviene la información de la que nosotros vamos a manejar o vamos a utilizar. Bien, para ello vamos de nuevo a redactar ahora en nuestro esqueleto que nosotros debemos de utilizar. Sí, vamos a ver qué es lo que nos solicita o qué es lo que nos pide. Vamos a colocarle en la parte superior dimensiones, ¿sí? Vamos a colocar dimensiones y vamos a chequear. Dimensiones se refiere a qué documentos se requiere o se necesita para evaluar el diseño del plan de mantenimiento activa. Ese no hay ningún documento. Por tanto, no la podemos evaluar o valorar sus dimensiones. Vamos a colocar una X. Sí. Nuestra variable, en pocas palabras, nuestra variable independiente se va a utilizar ahí con una X. Ahora, ¿cómo voy a evaluar o cómo voy a saber sobre la disponibilidad del equipo? Sí. Y aquí es de donde nosotros vamos a tener que hacer mención de qué documentos utilizamos para poder saber cuál es la disponibilidad del equipo. Sí, yo me voy a inventar los nombres de documentos. No quiere decir que sea cierto. Sí, por ahí, si el compañero
me puede apoyar también con alguno o algunos documentos, lo podemos manejar con los nombres de documentos que utilizan ellos. ¿Qué sería? Sería, por ejemplo, la disponibilidad del equipo. Es que utilizo yo un documento que se llama lectura de producción diaria. ¿Sí? Así se llama un documento para mí. Van ustedes a decirme, pero no hay no hay documento. Recuerden, si no hay documento como tal y yo estoy proponiendo un sistema en ese lugar, en esa zona, y no hay documentos para evaluarlo, yo también puedo proponer documentos. ¿Qué quiere decir cuando yo digo propongo documentos? Por ejemplo, busco en la norma en la que me estoy basando para poder cumplir con lo que se especifica directamente ahí, y entonces yo lo que puedo hacer es colocarle el nombre. Sí, recuerde, yo soy el investigador, yo soy el que está proponiendo un sistema donde no existe, y si no existe, pues yo le puedo poner nombres de documentos. Ahorita lo hice muy directo, vamos a llamarlo de esa manera, parece muy elocuente, ¿no? Puse lectura de producción diaria, pero puedo ponerle nada más producción de. Sí, o sea, dentro de mis características voy a saber que producción es de producción diaria, o sencillamente yo puedo colocar que mi documento se llama producción diaria. Ahí está, más corto. Sí, para que yo pueda saber la disponibilidad del equipo, estoy midiendo la producción diaria. Así de fácil. ¿Eso qué quiere decir? Que al inicio de las jornadas empieza la producción en cero, y al finalizar la jornada, bueno, se tiene que registrar cuál fue la producción que mantuvo o que se mantuvo con ese equipo, esa maquinaria de la que estamos hablando. Sí, cuánto se produjo. Ya estoy guardando. Algunos le llaman bitácora diaria. Es válido también el colocar un nombre como tipo bitácora. ¿Por qué es válido? Por la sencilla razón de que, pues, bueno, estamos utilizando o estamos manejando, nosotros estamos designándole un nombre a ello. Pero oye, es que las bitácoras, cuando dicen nombre de bitácoras, hacen alusión a los libros gruesos esos. Bueno, pero sigue siendo un documento de que el área de investigación no dice exactamente qué, dime que, y tienen que ser a fuerza formatos. Son documentos que se utilizan para poder guardar información para que posteriormente pueda, pues valorarse, pueda manejarse, y de ahí encontrar ciertos resultados planteados. Sí, entonces yo ahí tengo. Y voy a empezar a lujurar ahorita, por ejemplo, para poder tener disponibilidad, o sea, para poder medir la disponibilidad del equipo, también eh, voy a utilizar un documento llamado producción mensual. Sí, o sea, ¿por qué? Por la sencilla razón de cuánto estoy produciendo, cuánto se está manejando al mes. Una variable no necesariamente se va a medir con dos o más documentos. Puede medirse nada más con uno sin ningún problema, porque es el elemento que nosotros estamos recolectando datos, y ese me va a servir como parámetros después de haber recolectado los datos, para que así pueda indicar o pueda especificar la solución, o poder tomar una decisión de la solución
de la que se puede proponer en un futuro para la finalización de nuestro proyecto. Pero repito, esto depende directamente de cómo nosotros estamos evaluando la variable, ¿sale? De la misma forma, para poder cumplir los objetivos, ¿qué documento voy a necesitar? Es que hay un documento muy importante que voy a utilizar para cumplir los objetivos de producción, es la norma, aquí yo tengo que colocar la tabla propuesta o tabla de norma de, de eficiencias. ¿Por qué? ¿Por qué esa tabla? Porque acuérdense que para poder yo saber si realmente cumple con los objetivos de producción que se pueden estar proponiendo, primero lo tengo que comparar con lo que me indica la norma, ¿no? Aquí yo tengo que poner qué norma es la que estoy obteniendo esa tabla, para que así esos sean mis parámetros mínimos o sea, mis parámetros mínimos que yo puedo manejar dentro de la producción que se está llevando a cabo, ¿sí? Y ahí yo puedo empezar a agregar si yo tengo otro u otros documentos que me van a servir a mí para poder medir estas variables. Si, repito, si ustedes están diseñando de manera nueva ¿cómo se llama? Están proponiendo de manera nueva el diseño porque no existe, porque no se lleva a cabo ese procedimiento en la empresa. Bueno, pues ustedes pueden diseñar los proyectos, perdón, diseñar los documentos sin ningún problema o utilizar los mismos documentos que se utilizan al momento en las normas, ¿sí? Porque pues eso es lo planteado o eso es lo solicitado. Ya después, para poder hacer el diseño, pues esos son los datos mínimos, mínimos que podemos utilizar para que de ahí todo lo que se maneje en numeración posterior pueda ser viable y válido para poder llevarlo a cabo. Entonces, es muy importante identificar las variables o las variables que se puedan estar utilizando, que se puedan estar manejando, y también es muy importante y necesario el que ya nosotros hayamos descrito cada una de las variables que yo voy a manejar, que yo voy a ir teniendo en él. ¿Sí? Eso lo tenemos que sintonizar. ¿Por qué se dice esta parte que hay que sincronizarlo? Por la sencilla razón de que si no, no lo vamos a poder medir. Si no, pues, ¿qué tipo de resultados vamos nosotros a manejar? Bien. Con eso nosotros, pues, prácticamente tendríamos la parte o el apartado de las dimensiones, de dónde provienen los datos que nosotros estamos justamente proponiendo como actividad o acción que se vaya a relacionar. Perdón, viene el tercero, ¿sí? El tercero que nosotros vamos a colocar de esa, dentro de esa tabla son los indicadores, ¿sí? O sea, viene el elemento de cuáles son los indicadores que nos van a permitir las características por la variable que se van a estar manejando, que se van a estar utilizando. Eso es lo que nos va a permitir directamente el o las variables que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué características van a tener para utilizarlo directamente en nuestro proyecto? Bueno, pues, ¿cuáles pueden ser esos indicadores?
bueno, pues vamos a tener sencillos. Estos son los campos que nosotros pudiésemos, en dado caso, utilizar o que sean necesarios para poder tener un control sobre el valor que vamos a utilizar. Veamos, ¿cómo sería? Entonces, nosotros tenemos los indicadores. Compartimos de nuevo nuestra, nuestra información y vamos a utilizar el tercer factor o el tercer elemento que nosotros vamos a utilizar dentro del mismo esqueleto, ¿no? Y va a ser los indicadores. Aquí vamos a colocar indicadores. Los indicadores son las variables que nos interesan. Indicadores. Observen que estamos llenando nuestra tabla. Ahora, de una vez para que ustedes vayan correlacionando también esa parte. La operacionalización de las variables es para que nosotros podamos realmente, cómo vamos a medir nuestras variables dependientes. Sí, prácticamente para eso nos sirve la operacionalización de las variables. Entonces, si nosotros lo tenemos de esta forma, pues bueno, ya de antemano sabemos que nuestra variable independiente no tiene dimensiones. ¿Cómo se va a valorar? Porque esta se define de manera conceptual con las bases teóricas. Recuerden, es eso nada más. Sí, aquí es muy light, muy sencillo de cómo manejarlo. Y ahora nos vamos a ir con las otras variables. Por ejemplo, disponibilidad en el equipo. Nos indica cuáles son los indicadores que nosotros nos hacen viable, vamos a decirlo de esta manera, los indicadores que nos hacen viable para poder considerar o tomar en cuenta la disponibilidad del equipo. Por ejemplo, ¿qué información realmente requiero de la producción diaria? Ah, bueno, pues entonces yo voy a necesitar la fecha, voy a necesitar de ese documento, pues el número de productos producidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder medir la eficiencia, pues voy a necesitar el número de productos producidos cada día y así yo puedo verificar la eficiencia y que se siga manteniendo la productividad y así puedo ir midiendo cuál es la productividad diaria que se pudiese tener. Entonces, ahí ya tenemos una posible respuesta. ¿Qué otro elemento tenemos o quisiéramos nosotros? Probablemente ningún otro indicador requerimos para poder tomar una decisión. ¿De quién hizo la visita o quién hace o quién es el responsable y todo eso? Como factor de investigación no lo requerimos. Sí, porque muchas veces un formato pequeño, denominados formatitos, donde nada más tomamos lectura y no pasa nada. Bueno, si se hace de esa forma, pues entonces lo único que se hace es tomar las medidas y para que así nos vaya a permitir realmente tomar las decisiones. Si en dado caso, ¿y por qué la fecha? Porque así también yo puedo correlacionar fecha con producción diaria o número de productos producidos de acuerdo con la fecha y con esto también puedo saber si se incrementan o no se incrementan dicha producción que nosotros pudiésemos estar manejando, que vamos a estar manejando en ello. En producción mensual, bueno, pues vamos a tener prácticamente los mismos elementos, por ahí así una fecha y
y los productos producidos por fecha. Entonces, yo ya puedo tener esos dos elementos. Voy a tener fecha de reporte, vamos a llamarlo de esa manera. Y la otra puede ser elementos producidos por fecha. Y ahí tenemos, ya identifiqué mis ítems. Tengo que identificar todos los ítems requeridos, necesarios de cada documento que yo estoy hablando en la dimensión. Sí, necesito, o sea, y aquí voy a hacer mención únicamente para reconocer o saber cuál es la información que yo estoy manejando, que yo tengo ahí. Y punto. ¿Sale? Aquí tenemos que ser muy precisos ante lo que nosotros estamos buscando. Estamos nosotros buscando para poder tomar una decisión, ¿sí? Y no me puedo estar escondiendo de repente en decir es que no sabíamos o no sabía o qué es lo que se puede llenar o por qué. No, sencillamente nosotros pues ya sabemos qué es lo que queremos lograr, ya sabemos qué es lo que queremos buscar, ya sabemos dónde se evalúa, vamos a decirlo en cuestión de documento, en dónde se evalúa. Pues bueno, pues ahora yo tengo que únicamente colocar qué campo se está manejando. ¿Y cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo saber qué campo? Pues bueno, ¿cómo llenamos un documento? Si dice fecha de elaboración, bueno, pues esa va a ser la fecha de elaboración. Esa es una de las dimensiones, perdón, una de aquí de los indicadores que me van a servir para poder medir. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un comparativo desde el día 1 hasta el día 30 entre la producción que hubo en cada día y posteriormente a ello puedo generar cómo lo voy a evaluar, ¿no? Por decir así, capturar de nuevo toda la información, buscarla que se pudiese estar llenando de todos los valores y así encontramos cuál es su valor eficiente y si se está manteniendo dentro de esa producción. Si no está cayendo esa producción, porque en el momento que empieza a caer, creo que también estaríamos hallando cada qué periodicidad podemos estar realizando un mantenimiento a un equipo o un proyecto. Entonces, ya en nuestro cerebro ya empezamos a resolver nuestra situación, estamos empezando a resolver la problemática que nosotros planteamos, sí, ya nosotros estamos manejando el qué o los cómo que nosotros tenemos del proyecto en sí. Entonces, ya lo tenemos, ya de repente yo ya estoy sabiendo qué documentos voy a utilizar, qué documentos vamos a manejar y por tanto, pues ya también tenemos cuáles son las variables a valorar. Sí, o sea que a mí no me interesan toda la demás información que pueda almacenar los resultados de un proyecto, o sea, una base de datos, cualquiera que sea. A mí me va a interesar únicamente la fecha y cuántos sistemas, cuántos equipos, cuántos maquinaria, cuántos instrumentos se están produciendo. Ahora, ya tenemos esas dos situaciones, ya tenemos esos dos factores o esos dos elementos para nuestras variables dependientes y tenemos ya nuestra conceptualización para la variable dependiente, independiente. Entonces, ya nada más nos faltaría el apartado de ítems o ítems. Sí, esta
veamos qué es lo que nos indica. Y aquí nos indica la parte de los ítems directamente, que es que esto se elabora los ítems para cada indicador. ¿Sí? Cada indicador que seleccionamos, de cómo se van a codificar con valores numéricos, ¿sí? Las opciones de respuesta de cada ítem, ¿sí? Y aquí nos aparece o tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo nivel nominal, cuando nosotros hablamos de géneros, porque sabemos que únicamente hay dos, masculino o femenino, ¿sí? O de que no tienen un orden, pero que se manejan, por decir así, un estado civil. Y de repente, pues podemos tener que estamos como solteros como uno, casados como dos, tres estamos como viudos, cuatro estamos como de manera independiente, etcétera. Y así podemos ir agrandando lo que nosotros podemos contabilizar, clasificar, pero no necesariamente puede haber un orden con ello. Tenemos también las ordinales, sí, que por lo regular esas sirven para evaluar las encuestas, desde, por ejemplo, muy insatisfecho, satisfecho, y todas sus ponderaciones que van teniendo en intermedio. Esto se le llaman como escalas de Likert, algo así, para el manejo de la ponderación. Ya sea otra variable o otra manera u otro factor que se puede valorar. Acuérdense que son ejemplos como un nivel socioeconómico, y si nosotros nada más manejamos tres niveles, pues adelante, bajo, medio o alto, lo podemos utilizar. De tipo escala, esto es para que en dado caso nosotros podemos estar utilizando, si hacemos la pregunta y vamos a utilizar y lo requerimos como tal para poder definir a lo que se le llaman las definiciones de las características que tenemos nosotros. Y tenemos la métrica que nos dice que podemos estar valorando o estar evaluando de ponderaciones, por ejemplo, de 0 a 100, de 0 a 10. Aquí depende también de las ponderaciones que nosotros estemos llevando a cabo, que nosotros estemos desarrollando, y así los podemos medir. Para mayor información, pues ubiquemos las diferentes encuestas con escalas de Likert, ¿no? Por ejemplo, para poder desarrollar. Sí, entonces, yo aquí, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, pues vamos a tener que clasificar, vamos a tener que ubicar cómo nosotros vamos a analizar, vamos a evaluar cada una de las variables que nosotros tenemos propuestas. ¿Sale? O sea, aquí ya estamos pensando, fíjense, estamos pensando y estamos colocando cómo vamos a evaluar a un proyecto, cómo lo vamos a utilizar, ¿sí? Y a su vez, qué tipo de resultado nos puede dar. Entonces aquí nosotros vamos a colocar ítems y vamos a tener posibles soluciones. Nuestra variable que tenemos de tipo conceptual, esa no la vamos a poder manejar bajo ninguna métrica, no la vamos a poder evaluar bajo ninguna conceptualización, colocamos una X. Ahora viene formato fecha, o la fecha, perdón. ¿Cómo la vamos a evaluar las fechas? No, pues las fechas son incrementales, queremos ponerlo así, queremos colocar el tipo fecha, ¿sí? Esto depende de cómo nosotros vamos a analizar la información que vamos a obtener. Sí, sí. En dado caso
Si en dado caso nosotros tenemos una, ¿cómo puedo decirles? Si en dado caso nosotros tenemos una variable o un valor que se va a medir, pero esa variable, ese valor que se va a medir, es de manera incremental o se diferencia únicamente por dos valores como tal, bueno, podemos utilizar ya sea que sea de manera incremental, podríamos decir que el ítem de fecha va a ser de tipo fecha. ¿Por qué de tipo fecha? Porque es bajo un formato probablemente de día, mes, año que se vamos a tener. ¿Sí? El tipo de fecha. O sea, a eso se refiere. No se refiere a que es una fecha. Se refiere a que es de tipo fecha. Número de productos producidos. No podemos utilizar nominal, no vamos a poder utilizar ordinales, pero sí es de tipo numérico. El índice, perdón, el IDEM es de tipo numérico. ¿Por qué numérico? Porque son números que están manejándose, ¿sí? Todo lo que se mete dentro de ella tiende a ser números. Entonces, tiende a ser números si en dado caso nosotros tenemos simplemente valores y estos no sabemos ni siquiera qué hacer, pues bueno, es importante que podamos acudir, en este caso, a ver cómo se hace cada uno de las cosas y así poder ir cerrando nuestra producción que se está manejando. Pues ya podemos nosotros medir, ¿sí? Y aquí ya lo hicimos. Si tenemos más, si tenemos más indicadores que vamos a utilizar también más número de ítems para reconocer de qué tipo de ítem es. O sea, el tipo de ítem es como decir, vamos a analizar cuál es el tipo de variable o el tipo de valor que se va a tener o que se va a manejar dentro del documento. ¿Sale? Entonces, ahí nosotros ya estamos llenando, estamos desarrollando esa situación, esa parte que nosotros tendríamos. Entonces, ya con esto, bueno, voy a omitir fecha de reporte y todo eso, sino nada más estoy utilizando los dos primeros indicadores. Y yo estoy ahí colocando que es de tipo fecha y tipo numérico. Y ya con ello, yo ya llenamos también el de la otra variable de acuerdo con los indicadores que vaya a tener, que necesitamos. Acuérdense que aquí tenemos que identificar qué campos, qué campos estamos utilizando o qué indicador estamos utilizando de cada uno de los documentos que tenemos ahí. Y para poder identificarlos, pues también es muy necesario el reconocer cuál es la característica que se tenga en ella. El por qué o el para qué, pues para poder, pues para poder ya ir conociendo cómo es el funcionamiento de cada elemento en su llenado. Y no he dicho que vamos a estar llenando documentos nosotros, ¿no? Claro que no. Nosotros vamos a ser, somos ingenieros porque nos vamos a encargar de la producción, nos vamos a encargar del clásico, nos vamos a encargar de llevar a cabo el funcionamiento de algo, ¿no? Entonces aquí ya estamos reconociéndolo, ya identificamos todo esto. Ahora, hasta aquí nosotros podemos decir que concluimos ya nuestra tablita. Y ya identificamos las variables, ya los reconocimos de manera conceptual, sus dimensiones, sus indicadores y los ítems que utilizan cada uno de ellos. Con esto también yo ya sé hacia dónde se está yendo
mi investigación. Con esto yo ya identifiqué cómo quiero evaluar o cómo quiero valorar un objetivo o algo desarrollado para poder ya ir adentrándose en el sistema. Ya tengo esto, ya identifiqué el cómo voy a evaluar, qué documentos. Por eso les decía yo muchas ocasiones también, pues tenemos que utilizar un documento nada más, tenemos que manejar un documento para poder valorarlo, para poder llevarlo a cabo. Ahora, bueno, ya tenemos esas operacionalizaciones. Ahora vamos a avanzar. Nos vamos a ir porque nosotros necesitamos desarrollar el siguiente punto que nos dice tipo de investigación, diseño de investigación, pero ¿qué creen? Ya tenemos estas dimensiones, ¿sí? Ya tenemos estas dimensiones como tal. ¿Me van a servir para algo? Claro que sí me sirven para algo estas dimensiones. ¿Cuáles son o qué es lo que me está sirviendo para mí para poder desarrollar los elementos que yo tengo? Me va a servir las dimensiones para que así pueda yo manejar, pueda yo desarrollar ahora la parte o el apartado de técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Qué son las técnicas e instrumentos de recolección de datos? Sí, otra vez muy necesario definirlo. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se parecen, se parecen se extraen, mejor dicho, se sacan de la tabla que ya tengo elaborada. ¿Cuáles son? Pues son estos documentos. ¿Qué quiere decir? Yo aquí en la 3.7 voy a colocar las técnicas o los instrumentos que se utilizarán para la recolección de los datos manejados para para el desarrollo del proyecto. Son dos puntos y aparte. Puedo colocarlo como incisos y voy a copiar esos tres documentos. Los documentos que ustedes hayan tenido. Sí. Y ahí está. Sí. Estos son realmente mis instrumentos para recolectar datos. Ya los había yo previamente definidos. Ya los había yo desarrollado en esa tabla. Por eso nos tardamos un poquito más al momento de desarrollar la tabla, porque es para nosotros tenemos que identificar directamente qué documento vamos a requerir para poder obtener valores. Tenemos que recurrir a, a identificarlos, o sea, a tener que saber cuáles son. Ahora, ustedes pueden decirme, ¿sabes qué, Ernesto? Sí, estoy haciendo la investigación, lo estoy desarrollando, pero yo no voy a poder extraer un documento de ellos, ¿sí? Porque pues son confidenciales y lo entiendo, lo entendemos nosotros. Por eso cuando nosotros hacemos nuestra investigación, si son documentos confidenciales, entonces ustedes o nosotros vamos a tener que proponer
el formato de los documentos. Sí, de todos modos tenemos que diseñarlos y proponer cuáles serían esos documentos que vamos a manejar. ¿Sí? Si no me lo permiten, yo los tengo que diseñar. Ustedes van a decirme, pero ¿cómo lo voy a diseñar? Luego se va a ver que es una copia. Pues sencillamente, o sea, si tú quieres mostrar tal cual como lo tiene la empresa, pues nada más bórrale el escudo y ya lo tienes. Una. Otra, como si lo estoy proponiendo, oye, pero hay que recordar que en muchas ocasiones esos instrumentos están sacados o extraídos de un estándar, de una norma. Entonces, pues ahí está, sacamos, lo diseñamos y según como nos dice la norma. Si en dado caso alguien me dice, oye, ese documento es copia también del que se está utilizando en la empresa, sí, es copia, pero yo en mi documento está con base en la en el estándar y todo, y acuérdense, todos nosotros nos basamos o utilizamos los estándares para desarrollar documentos de cualquier índole que se genera en las organizaciones. Los documentos están en las normas y única y sencillamente nosotros diseñamos en la empresa casi el mismo documento, pero lo hacemos propio. Aquellos elementos que no nos sirven, se los quitamos. Adelante, maestro. Mi pregunta es la siguiente, profe. Por ejemplo, para yo, en lo que yo estoy desarrollando, necesito, bueno, dentro de mi investigación y dentro de mi proceso, de todo mi proceso, ocupo documentación para las variables que se generan dentro del mismo proceso. No tanto, no son documentos que yo extraería dentro de, o sea, que ya estén, sino que sencillamente este, son documentos que se generan a partir, y todas las variables se generan a partir de la investigación. De Por lo que ejemplo, de lo que insertas, por ejemplo, en el SAP, ¿no? sí, por ejemplo, Ok. para yo, para que se pueda hacer la certificación de un documento, de un recipiente de presión, yo Uh-huh. necesito, dentro de los documentos que se requieren, necesito un análisis de integridad mecánica. Y ese análisis de integridad mecánica me va a dar un tiempo de vida remanente. Si el tiempo de vida remanente es mayor a 5 años, entonces es candidato el recipiente a certificarse o a que se le otorgue una licencia de funcionamiento. Entonces, pero es dentro de la misma investigación. Eh, Dentro de la planeación del mantenimiento viene el mantenimiento predictivo y ahí yo mando a que se hagan la medición de espesores y todos los insumos que se ocupan para hacer el análisis de integridad. Uh-huh. Como tal, se puede hacer la referencia a, únicamente a las normas o a los estándares para poder, por ejemplo, en el caso, ¿no? de la medición de espesores, ¿no? Tiene su norma, tiene su estándar internacional y de ahí voy a sacar todos los datos para poder hacer el análisis que también tiene su norma, también tiene su estándar, para poder yo sacar la variable que sería el tiempo de vida remanente de ese recipiente, ¿no? Efectivamente. Aquí, por ejemplo, aquí a donde yo quiero llegar, fíjese, y es bastante importante esta parte, a donde vamos nosotros a llegar es, aquí vamos a colocar cómo se llama el documento, ¿sale? O cómo se llama el reporte que usted requiere,
Sí. Usted sí lo extrae bajo un sistema porque pues se le fueron alimentando ciertas informaciones, pero cuando se imprime o se genera ese reporte con esa información que usted requiere, pues ya fue con información previamente leída, vamos a llamarla de esta manera, ¿no? Fue La voy información. a poner de una manera más fácil para que todos Ajá, lo puedan entender, ¿no? Por ejemplo, dentro del proceso de la planeación del mantenimiento para la certificación de los recipientes con alta presión, se tiene que hacer una inspección visual, ¿sí? Entonces, esa inspección visual me genera un reporte, ¿sí? ajá. En ese reporte me vienen las discontinuidades que visualmente se pudieron Ok, este, ok, maestro, pausa ahí. mostrar. Ok, Ajá. pausa ahí. Ahí ya tiene un documento usted. Sí, esa inspección que se realiza se llena un documento. Probablemente, o sea, los inspectores llegan directamente a la aplicación con ciertos parámetros a dar de alta. Bueno, usted puede considerar que eso es un documento. Sí, recuerde, usted está haciendo una investigación y ese es un documento con ciertas variables necesarias a valorarlas. ¿Sale? Ahí ya tiene un documento. ¿Por qué? Porque, repito, la inspección que realizan tiene un propósito, ¿sí? Van a visualizar ciertas cosas o ciertas características. En este caso, esas cosas, esas características, yo le aconsejaría, ¿sabe qué? Como investigador que somos, como investigadores que somos, usted puede generar un pequeño formatito con las características que se miden nada más. Y punto. Y ahí ya tiene su primer documento, ¿sale? Que se requiere, que se necesita para poder evaluar. Perdón, Pero ese maestro. documento, a eso es lo que voy. Ah, Ese documento lo tengo que poner ahí. es que aquí viene algo importante. Perdón. Ustedes generan un reporte donde ese reporte viene, vamos a decir, es la conjunción de diferentes valores o de diferentes inspecciones que hacen, de diferentes resultados que se tienen, ¿verdad? Es un reporte de inspección como tal, ¿no? Donde, pues vaya, ahí incluye todo lo que es de mantenimiento predictivo del recipiente, ahí te Ajá. viene. Todo lo que es la inspección visual, lo que es la inspección de espesores, este, lo que es el barrido ultrasónico, haz recto, haz angular, todo eso Está viene en ese documento, exactamente, en uno solo. donde te vienen los resultados de espesor de cada parte del recipiente, ¿Mm? ¿sí? Y te vienen las discontinuidades que pudieron haber encontrado. Por ejemplo, el recipiente tiene corrosión alta en el espárrago que se encuentra en el elemento número tal, porque le ponen un número a los Ujú. elementos del recipiente. Bueno, en el elemento número 27, por decirte, que es un cople que tiene el recipiente, ¿no? Entonces, tiene corrosión moderada o alta, ¿no? Y además, esa es una arrojada por inspección visual, pero además tiene unas discontinuidades por pérdida de espesor de un 50%, 60% en, en la placa número 2, ¿sí? Y, y bueno, todo eso, esas, esas variables, ¿sí? Ujú. Este, pues te las arroja en un reporte de inspección. Entonces, yo tendría que poner todas las variables o únicamente el documento. Aquí sería el documento, ¿sale? Aquí en el instrumento. ¿Cómo se llama el documento? En Pero este como tal caso, el documento completo o nada más el nombre del documento.
El nombre del documento, tal cual. Ah, ok. Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Cuál es el documento que usted o el instrumento que usted que va a utilizar, que está utilizando para poder tomar una decisión para su hipótesis? Ajá. ¿Sale? Nada más. Eh, Muchas ocasiones, sí, y es cierto lo que usted dice, maestro. Por ejemplo, ya ahorita la ventaja que tenemos es que nos ayuda mucho la tecnología. Hace algunos años teníamos que, deberíamos de tener todos esos reportes y después hacer los análisis, sí, para poder tomar posteriormente la decisión. Aquí ya nos ayuda porque pues fueron todas las inspecciones en diferentes días, en diferentes momentos, se van haciendo las inspecciones, se va observando, se va viendo si llega a haber un desgaste, si ese desgaste, vamos a decirlo de esta manera, es paulatina, si es o sea, si va de manera pues creciente, gradual, entonces se puede hacer también una, como las estadísticas, en una ponderación para saber si, pues, si va a acreditar ese recipiente como nos indicaba o sencillamente no va a lograr llegar a su tiempo de uso, ¿no? Sí, ahí se coloca nada más como herramienta, como instrumento, el documento, sencillamente, el nombre del documento. Ahora, eh, aquí va a haber algo curioso. Nosotros no vamos a meter datos, no vamos a meter resultados directamente de lo que estamos obteniendo en el apartado de del sujeto bajo estudio. Anteriormente, nosotros metíamos información y documentos planteados. En la actualidad, nosotros lo que presentamos son tablas que ya, donde ya procesamos la información, donde ya la estuvimos manejando. Entonces, aquí eso también es importante por cuestión de la disponibilidad, o sea, de la parte de la disponibilidad, de la parte, perdón, de la confidencialidad de la información. Pero ahorita lo vamos a checar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí como indica, como les acababa de indicar, vamos a colocar únicamente los nombres de los instrumentos que vamos a manejar, ¿sale? Son los documentos que nosotros habíamos colocado en dimensiones. Recuerden que los indicadores tienen que ser únicamente no todas las variables que tengan el indicador, sino únicamente, o que tengan nuestra dimensión, sino únicamente los indicadores que son pues esenciales para poder tomar ciertas decisiones, ¿sí? Dentro de la valoración de la variable, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya con esto nosotros tendríamos el 3.7 porque es únicamente identificar las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el 3.8? El 3.8 nos indica que es o que son las técnicas de procesos que vamos a tener y análisis de datos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas? Ah, perdón, me faltaba. Y aquí, después de ello, yo voy a tener que colocar un documento vacío. Por eso les decía yo, no es necesario que lo coloquemos con el logo o el escudo de la institución en la que trabajamos. La podemos erradicar, ¿sí? Y sencillamente es mostrar el puro documento como tal que se utiliza para cada uno de ellos, ¿sí? Esto, esto con el afán, pues, de mostrar nada más el instrumento también que vamos a utilizar nosotros para la recolección de la información, para la recolección de los datos que vamos a tener en ella. ¿Sale? Este,
por ejemplo, el maestro Roniel nos dice, ¿sabes qué? Pero es que mi documento que yo planteo, pues lo hace el mismo sistema. Ok, pues aquí lo que recomendaría es, pues, imprimirlo, bórrales, póngale corrector y vuelva a escanear únicamente el formato. Es formato. Si sale el logo o escudo de su organización, de su empresa, se erradica. Si, por ejemplo, por uso y manejo de confidencialidad de la información, entonces lo que podemos hacer es, repito, diseñar el propio documento que se tiene, diseñarlo, ¿sí? Y con el simple hecho de que ustedes lo muevan de posiciones y si como nos estamos basando con las normas, pues las normas nos indican que deben de tener esos elementos. Entonces, podemos cambiarlos de posiciones y no pasa nada para poder generar un reporte como tal. ¿Sale? Entonces, sí, para que ustedes vayan pensándolo. Repito, recuerden que el proyecto es netamente escolar, no es de ningún estilo para poder manejar información, mucho menos mostrar la información. Por eso el documento que se tendría que mostrar, yo aquí les recomiendo que si hay formatos generales que puedan encontrar en internet, pues bueno, y que tenga los mismos elementos que ustedes utilizan, pues se puede colocar y punto. Porque no se, o sea, ustedes exponen, ustedes indican directamente que se llena la información, que se tienen esos datos y después se procesa, mas no indican qué información o qué datos están integrando en ella. Estamos, o sea, esto para evitar cualquier situación en cuestión de. Entonces, aquí ya nada más nosotros vamos a colocar, por ejemplo, yo aquí colocaría el formato vacío del, en este caso, de la producción diaria. Sí, yo ahí colocaría mi formato. Lo hago al tamaño un poco más, menor al tamaño de la página. No pasa, vuelvo a repetirles, es formato. Y vuelvo a argumentarles, si ustedes tienen los formatos en Word y de repente cambian los de posición, mientras nada más tengan los elementos, es más que suficiente. Les voy a argumentar algo bien importante, ¿sí? Y es algo bien curioso. Por ejemplo, si ustedes visualizan los títulos, todos los títulos de nosotros se ven parecidos, tienen los mismos elementos. Lo único que en algunos casos varía el orden o los tipos de letra o las características. Pero ¿qué creen? Existe un acuerdo dentro de la Secretaría de Educación donde nos da ya el formato para título, ¿sí? Lo único que pues cada quien va adaptándolo de acuerdo a sus necesidades. Algunas universidades, y esto va así bien curioso, algunas universidades somos tan flojos hasta en el diseño que de repente tomamos lo que nos propone la Secretaría en el acuerdo, el acuerdo original es el acuerdo 279, que ya se ha ido actualizando, pero ese acuerdo, de repente por ahí, te queda y dice, ahí está, tú adecúalo, pero muchas universidades no lo adecúan, copian y pegan igualito el formato y entonces por ese motivo se ven muchos de nuestros títulos de diferentes universidades casi igualitas. Algunas que le meten un poquito más de diseño, parecería que se ven distintos, diferentes, pero los elementos son los mismos. ¿Sale? Ahí eso lo podemos comparar y no quiere decir que nos estamos, vamos a llamarlo de esta manera, que nos estamos copiando de una universidad y otra, sino que realmente, pues, nos los marca el acuerdo, nos los marca la norma o nos los marca un estándar y pues mucho lo utilizamos tal cual.
Bien, ahora, vamos continuando con esta parte. Después vamos a colocar la parte del formato. Va a venir el 3.8 y con esto, o sea, el 3.8 nos va a servir para cerrar esta parte de la parte de la hipótesis. Si se dieron cuenta, aquí todo viene de las hipótesis. 3.1, las hipótesis que provienen directamente de nuestro tema. 3.2, vienen las variables que se extraen justamente de la hipótesis. 3.3, la operacionalización de las variables, que es de las mismas variables que tenemos en el 3.2, las que identificamos de las hipótesis, vamos a evaluarlas, a valorarlas, o vamos a identificar cómo se van a evaluar y colocamos cómo se evalúan. De este 3.3, que es operacionalización de las variables, en la sección de dimensiones, que son los documentos que utilizamos, pues nos vamos al 3.7, que son los instrumentos de recolección de datos, porque son las diferentes técnicas que vamos a utilizar para recolectar los datos junto con sus formatos. Y vamos a cerrar con el 3.8, que es la técnica de procesamiento y análisis de datos. ¿Sale? O sea, observemos cómo 3.1, o sea, con la hipótesis 3.1 se resuelve 3.2, 3.3, 3.7 y 3.8. ¿Sí? Los elementos no van en un orden, pero sí tienen un sentido de hilación, que era lo que yo les decía yo en la primera sesión, ¿no? O sea, de repente cuando ya los identificamos o ya sabemos, podemos ir avanzando, haciéndolos hasta en hilerita esos elementos. El 3.8 que me dice técnicas de procesamiento y análisis de datos, bueno, aquí en las técnicas de procesamiento es realmente presentar las tablas, ¿sí? De cómo nosotros, la información que yo tenga, por ejemplo, de mi formato de producción diaria, yo tengo identificado que mi formato de producción diaria me interesa realmente la fecha y los números de productos producidos por ese día. Entonces, yo ya tengo esos elementos o ya tengo esos valores. Bueno, esos son los que yo voy a procesar, por ejemplo, de este elemento. Y aquí, ustedes lo único que van a hacer es presentar una tabla donde tal vez ustedes puedan decir algo muy sencillo. Generan la tabla y van a poner, por decir así, el consecutivo. Vamos a ponerle fecha y colocamos elementos producidos. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo esto y ya generé la tabla que me va a servir a mí para procesar y analizar los datos obtenidos de mi producción diaria. ¿Sí? No necesito meter información, son únicamente colocar las tablas que voy a utilizar para poder desarrollarlos. Ahora bien, previo a eso, vamos a indicar, por ejemplo, vamos a indicar en qué aplicación lo vamos a desarrollar o cómo vamos a generar esas tablas, ¿no? Para el procesamiento obtenida de los diferentes documentos para el procesamiento de la información, para el procesamiento de la información
obtenida de los diferentes documentos, se utilizará la aplicación, voy a poner la más básica, Microsoft Excel. Ustedes pueden utilizar la que ustedes desean mediante las siguientes tablas. Dos puntos aparte, y yo ya voy a colocar las diferentes tablas que voy a manejar para poder, primero, procesar la información, o sea, de acuerdo con todos esos documentos que yo tengo, y cómo se analizaría o a partir de qué tabla o se analizaría esa información que nosotros estaríamos utilizando. ¿Sale? No meto información. Aquí no meto datos. Eso ustedes lo están haciendo por separado, por aparte. Estamos, o sea, yo aquí, recuerden, estoy especificando la técnica que voy a utilizar para procesar y analizar los datos. No se dice voy a llenar datos de la siguiente, estos datos son los que se obtienen aquí, ¿no? ¿Sale? Técnica. ¿Y cuál es la técnica? Pues, ¿dónde voy a capturarlo? Una tablita con estos elementos, porque son los elementos que a mí me interesan. Si, por ejemplo, quiero saber quién reporta, bueno, pues también voy a colocar tal vez código del trabajador y el nombre del trabajador. Tal vez me interese también la hora en que se hace la lectura, no sé, si realmente eso necesito para poder ubicar o para poder tomar ciertos valores o ciertas decisiones. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Lo que sucede es que, pues, ok, ya eficienté la producción de los elementos, pero siento, o sea, y eso nosotros como gerentes de producción, los gerentes directamente, nosotros nos quedamos y decimos, siento que hay en cierto horario que sí se produce más y en otros se produce menos, ¿no? Entonces, pues voy a empezar a hacer un análisis, un estudio tal vez por hora, y así me voy a dar cuenta y después tal vez por ahí pueda decir, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, en la zona de Coatzacoalcos, mira que cuando la temperatura está más alta, pues realmente ¿cómo se llama? Pues el equipo pues está más caliente y por eso baja un poco su producción. Y me estoy dando cuenta que cuando la temperatura es un poquito más baja o más, la temperatura ambiente está más cómodo, pues el equipo funciona a las mil maravillas, ¿no? Un ejemplo, entonces ahí yo ya empiezo a tomar decisiones y decir, mira, fíjate, aquí produce más, aquí produce menos. Sí, si en dado caso yo tendría que tomar otro tipo de decisiones, pues ya tendría yo valores suficientes para poder llegar a tomar una decisión directa, ¿no? A poder especificar o poder reconocer que sí hay cierta fluctuación en cuestión tal vez hasta del mismo clima, ¿no? No sé, cada uno de nosotros va a estar conociendo de repente nuestro equipo que estamos trabajando, nuestro sistema que estamos manejando. Y así vamos a hacer, vamos nada más aquí a reportar prácticamente todas las tablas que vamos a utilizar, ¿sale? No más como tal, ¿sí? Porque luego, créanlo, muchos de nosotros nos queremos lucir y hasta le queremos poner rápido. No son necesarios. Aquí únicamente lo indispensable es colocar cuál sería la técnica, o sea, la tabla, el instrumento que vamos a manejar para poder procesar la información que estamos obteniendo del o de los documentos en la colecta de los datos, en la recolección de los datos
que se tienen ahí. ¿Sale? Eso es lo único que aquí nosotros tenemos que utilizar. ¿Sale? Y ya con eso ya prácticamente estamos formando el 3.7 y el 3.8. La parte fuerte para ustedes es aquí, lo que ustedes están proponiendo. Esa es la parte fuerte para ustedes como maestros, es la parte que ustedes deben de desarrollar ya luego con su asesor técnico correspondiente, porque es lo que proponen. El que propone un plan de mantenimiento, pues aquí va a desarrollar su plan de mantenimiento que propone. El que propone un análisis, pues aquí va a desarrollar el análisis que va a hacer. El que propone una implementación de un plan de mantenimiento o de una propuesta que se pueda estar manejando, ahí lo va a hacer, ahí lo va a colocar. Sí, por eso yo también les indicaba, ¿sabes qué? Yo soy un experto en el área de mantenimiento, soy un experto en el área de mantenimiento, estoy aquí, y de repente una persona me dice, diseño del plan de mantenimiento de este equipo, por ejemplo, yo sé manejar ese equipo, entonces yo me voy a ir a este capítulo 4, a leer únicamente el capítulo 4, porque soy experto y me interesa únicamente el diseño de ese plan de mantenimiento. ¿Sale? Ahí es de donde, por ejemplo, entre ustedes, como ya son expertos, algunos son expertos en sus áreas correspondientes, pues de repente, pues ustedes van a tener que empezar a ubicar y van a decir, pues me voy al capítulo 4 porque yo no necesito leer ni siquiera cuáles son sus variables, sus hipótesis. Si él me dice que en el tema está generando un plan de mantenimiento, quiero ver cuál es ese plan de mantenimiento. Capítulo 4. Yo no puedo llegar directamente a ese capítulo 4 porque no voy a entender sus terminologías y por eso me tengo que, de repente, si no entiendo algo, me tengo que regresar al capítulo 2 para ver sus bases teóricas y así comprender qué es. Hace ratito me decía, nos argumentaba el maestro Roniel, no, pues si es como dijo, un tornillo, por ejemplo, una tuerca, ¿no? Que está hablando de ella, pero me indica que es el elemento tal, el elemento 15. Yo no sé qué es el elemento 15. Bueno, pues entonces tengo que ubicar en mis bases teóricas a qué se refiere el elemento 15. Probablemente cuando ya me está describiendo el equipo, ahí me maneja cuál es el elemento 15, en qué posición se encuentra y digo, perfecto. Sí, aquí ya se empiezan ustedes también a visualizar de repente la importancia de dichas bases teóricas, o sea, el por qué se debe de desarrollar de esa forma, de esa manera, porque no le entiendo, no sé de qué estás hablando, me regreso a donde tú estás, a donde estás manejando las definiciones o las conceptualizaciones de todo, y al igual como estás describiéndome, tal vez por ahí al equipo que tienes bajo estudio, y ya puedo yo comprender o pueda entender a el sistema que tenemos ahí. Pero si yo ya empiezo a argumentar y ya empiezo a comprender esa parte, y ahí es donde ustedes van a hacer esos elementos que proponen, ¿sale? Aquí ustedes son los genios y los expertos en esa parte. Que estamos utilizando como base todos los demás factores, también es cierto. Bien, ahora, ya tenemos aquí, me regreso al 3.4. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a hablar referente a lo que se le llama el tipo de investigación. ¿Sí? ¿Qué es esto? Aquí nosotros vamos a tener dentro del tipo de investigación, vamos a tener 3 tipos de investigación. ¿Sí? Únicamente 3 tipos de investigación. Dejo de compartir esto. Sí, a ver. Vamos a tener, aquí está, vamos a tener
tres tipos de investigación. ¿Cuáles son esos tipos de investigación que vamos a manejar? Puede ser una investigación de tipo exploratoria, descriptiva o explicativa. ¿Sale? ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos casos o en muchos momentos, en muchas situaciones por ahí, de repente, cuando empezamos a buscar sobre tipos de investigación, y nos aparecen muchísimos tipos de investigación en la internet, ¿sí? O de repente ponemos clasificación de la investigación y nos aparecen también muchísimas clasificadas la investigación. Y tú dices, oye, pero tanto los tipos como clasificaciones de la investigación, pues son similares. O sea, y te quedas porque de repente los autores, o bueno, algunas personas también empiezan a confundir que los tipos, la clasificación de la investigación tiende a ser lo mismo. Y no. Hay que tener cuidado. Cuando hablamos de los tipos de investigación, vamos a estar hablando de tres diferentes tipos. Cuando hablemos del diseño de investigación, vamos a estar hablando de tres diseños. ¿Sale? Los tipos de investigación son, repito, descriptivo, explicativo y exploratorio. Vamos a ver qué características tiene cada uno de ellos. ¿Sale? El exploratorio nos dice aquella investigación que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada a dicho objeto. ¿Sí? Nuestra investigación, ¿sí? Cualquiera de nuestra investigación, si realmente no existe investigaciones sobre ella. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el 2019, cuando empezó lo de la pandemia del COVID, podríamos decir que era una investigación de tipo exploratorio, porque no existía ni siquiera esa, vamos a llamarle esa infección como tal. No existía, por tanto, una vacuna. Entonces, estábamos hablando de una investigación exploratoria. Si está presentando algo, no visualizo nada, solo yo. Sí estoy presentando, pero ¿sí lo ven o no lo ven? Porque yo veo que sí lo presento, pero sí se ve. Sí, estoy presentando donde dice tipo de investigación exploratoria. Gracias. Ok, a ti. Sí, entonces les argumento. Cuando nosotros es una investigación que prácticamente pues se tiene nulos datos de ello. Vamos a decir, otro estudio dentro del área, dentro del área de la medicina, podríamos decir, todavía la vacuna contra el VIH. Ese todavía es un área poco estudiado o poco analizado, ¿sí? Aunque, como sí se encuentra mucha información de definición, puede ya empezarse a bajar. Pero cuando se habla de buscar una vacuna, sería poco explorado. ¿Sale? En la actualidad, hablando del COVID como tal, ya no se puede considerar una investigación exploratoria, porque ahorita colocamos COVID y ya nos dice desde causas, características, tipo, cómo se contagia, cómo se puede evitar o podemos tratarnos, todo, o sea, etcétera, ¿no? Ya aparecen una serie
elementos o factores que nos pueden permitir para poder desarrollar un proyecto, no necesariamente bajo esos caracteres como lo son una investigación exploratoria. Entonces, ahí tenemos que ir considerando. Probablemente nuestras investigaciones, yo aquí les puedo decir, la gran mayoría, si no es que todas nuestras investigaciones, no entrarían dentro del rubro de tipo exploratorio, por la característica que nos dice que es poco estudiado, poco analizado y que se requiere ciertos manejos para poder llevarlo a cabo, ¿no? ¿Cómo llevarlo? Ahora, tenemos también la investigación descriptiva. Cuando hablamos de una investigación descriptiva, nos dice que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, dice supo, pero es o supuesto, con establecer su estructura o comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros describimos el qué o el cómo se puede estar desarrollando, ¿sí? Algunos de los elementos o factores, sobre todo aquellos que hacemos un diseño que nosotros implementamos o desarrollamos, estaríamos hablando de una investigación descriptiva. ¿Por qué? Porque describimos el factor que tenemos bajo estudio, el qué o el cómo se empieza a desarrollar. Aquí, muchas de sus investigaciones, ustedes describen sus procesos, describen el comportamiento, describen la estructura de su investigación para poder adecuar, modificar o cambiar su funcionamiento, vamos a llamarlo de esa manera, para poder así cambiar su funcionamiento. Entonces, podríamos decir que probablemente ya varias de sus investigaciones entrarían como de tipo descriptivo. Y tenemos también las investigaciones explicativas. Estas dicen que se va a encargar de buscar el porqué de los hechos mediante establecimiento de relaciones de causa-efecto. O sea, ¿por qué podemos decir que se lleva de manera adecuada un mantenimiento, por decir así? ¿Por qué podemos decir que el mantenimiento que se lleva en estos momentos es de manera adecuada, es de manera correcta? Sencillo, se busca el porqué. Ahora, si ustedes me dicen, oye Ernesto, pero ¿cómo puedo identificar fácilmente mi proyecto de investigación hacia dónde se va? Bueno, aquellos que tengan el nivel 3 y el nivel 6, ¿alguien sabe, alguien recuerda cuál es el nivel 3 y el nivel 6 dentro de un proyecto de investigación según la taxonomía de Bloom? ¿Sí recuerdan a qué se refiere? Nivel que espera aplicar y crear, ¿no? No, análisis el 3 y evaluar el 6. ¿Sí? Acuérdense, es análisis y evaluación. El análisis lo hago yo a cualquier proyecto. La evaluación lo hago yo a mi proyecto. ¿Sale? O sea, ¿qué quiere decir? Que cualquier proyecto de ustedes yo no puedo evaluarlo. Yo puedo analizarlo. ¿Sale? Entonces, por ese motivo, el nivel 3 y 6 es considerado explicativo porque buscan
los porqués de las cosas. O sea, por qué sí es necesario, por qué sí es importante la valoración bajo estos argumentos. ¿Por qué sí es, vamos a decirle, por qué es importante, por qué sí es necesario que el análisis se lleve de esta forma o de esta manera? Ya saben, el que haga un análisis, el que haga una valoración, ahí lo tenemos como tal. Y el que haga, por ejemplo, en los niveles 4 y 5, que son diseño y evaluación, 4 y 5, la gran mayoría que vamos a entrar van a ser en proyectos de tipo descriptivo, ¿sí? Pero ojo, muchas ocasiones esto no es una regla como tal, no es una regla. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi proyecto puede ser explicativo descriptivo, ¿sí? ¿Por qué se dice puede ser descriptivo explicativo? Porque realmente yo puedo estar manejando y diciendo, es que porque busca el porqué de cada situación que se puede estar manejando y además es explicativo porque intenta demostrar ciertos eventos o ciertos elementos que se están determinando dentro del mismo. Entonces, yo puedo ubicar, puedo manejarlo. Ahora, eso es, ¿sí? Según, en este caso, Hernández Sampieri, Diederich, de cómo podemos nosotros empezar a evaluar, a valorar un proyecto de investigación tipo tesis. Ahora viene lo bueno. Sí, ahorita me van a regalar unos 5 minutitos para poder, para que podamos terminar esta parte. Sí, por ejemplo, tipo de investigación. Aquí nosotros voy a compartir la parte del, a ver si se carga. La parte de lo del esqueleto del proyecto de investigación, no. Vamos, voy a compartir la parte de mi esqueleto. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo redactaríamos los tipos de investigación. ¿Sí? Y aquí es bajo una consideración libre, sustentada, con cierto autor como tal. O sea, es libre, pero vamos a sustentarlo bajo ciertos autores, así como manejamos el marco teórico. Por ejemplo, podríamos colocar esta investigación es de tipo descriptivo, ya que según, y yo aquí puedo colocar, aquí vamos a poner, busco de algún libro de metodología, busco la conceptualización de investigación descriptiva y lo referenció. ¿Sale? Coma, por tanto, o aquí podríamos poner, ya que se describen los elementos dentro de esta investigación como lo son y yo aquí ya puedo argumentar el por qué.
¿Qué sucede con este argumento? ¿Sí? Sucede que lo que yo argumente, lo que nosotros argumentemos directamente dentro de ella, no está mal porque nosotros nos estamos sustentando bajo lo que nos indica un autor, bajo la información que se tiene con referencia a un libro, ¿sí? Y únicamente ustedes están justificando por qué dicen eso, ¿sale? No, porque en muchas ocasiones decimos, no, es que está mal. No. Si ustedes me justifican por qué dicen que es descriptiva su investigación, está bien. Si ustedes me justifican por qué dicen que es explicativa su investigación, está bien, ¿sí? Si ustedes me indican que es descriptiva, explicativa su investigación, o sea que son de dos tipos, y me los definen ambos tipos, o sea, quiere decir que me están argumentando ambos tipos, estará bien. Pero siempre y cuando ustedes ubiquen una definición y referencien de dónde están obteniendo esa definición como tal. Entonces, es muy importante, es muy necesario, nada más aquí que ustedes defiendan su postura. Aquí ustedes tienen que defender esa parte para que lo podamos justamente desarrollar, para que lo podamos nosotros manejar y cómo lo estamos llevando a cabo. Entonces, sí me logro explicar en esta parte, sí me logro explicar como tal. Sí, aquí, repito, fíjense que prácticamente terminamos o sacamos la parte de lo de la hipótesis, que era todo lo correlacionado, y aquí es únicamente justificar lo que nosotros estamos diciendo, o sea, estamos indicando, estamos especificando por qué estamos colocando, por qué estamos manejando lo que se está proponiendo, ¿sí? Lo mismo va a suceder en el 3.4. Sí, por ese motivo no son factores complicados. Pero repito, tenemos que referenciarlo para así poder justificarlo, ¿sí? No salirnos de ese contexto únicamente para poder llevarlo a cabo, para poder manejarlo como tal. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario que tengamos? Sí, o sea, estamos redondeando. Yo sé que, híjole, estas semanas, pues es muy corto el tiempo y parece ser que avanzamos demasiado, pero sí, yo necesito que ustedes vayan, pues, vayan ubicando, vayan, identificando, o vayan, reconociendo qué ir colocando en cada apartado, ¿sí? Para que no nos agarren las carreras, no, de repente nos frustremos, porque pues, yo repito y les vuelvo a decir como en la primera sesión, ¿no? Tal vez porque de repente, pues, a mí me gusta, sí, y lo intento ver con ojos de amor, ¿no? Igual, o sea, vamos a buscar congeniar con nuestro proyecto de investigación y así ustedes van a poder desarrollarse de una mejor forma, desarrollarlo de una mejor forma. Verlo, el clásico, ¿no? Verlo con ojos de amor y pueden producirlo mejor. ¿Sale? Siempre vayan dedicándoles tiempos pequeños, no mucho. Adelante, maestro. Buenas noches a todos. Efectivamente, muy interesante y creo que sobre todo los temas que vemos los viernes y sábado
creo que en lo personal, aparte de los videos que comparte, son ya la clase del viernes y sábado es más interesante y nos aclararon muchos temas. En lo personal, a mí me ayuda mucho, sobre todo para las tareas, ¿no? Y ahí mi solicitud, si es posible, porque la verdad es que los videos que subimos el viernes y sábado nos ayudan mucho a repasar y ayudar un poco a hacer la tarea. Desgraciadamente la tarea se cierra el domingo, ¿no? Y a veces ya no nos da tiempo de mejorar el criterio. Entonces, mi solicitud sería, si es posible, dar un poquito más de tiempo, a lo mejor lunes o martes, de cerrar la tarea para poder afinar estos detalles que vemos la clase de los viernes y sábado, que son muy interesantes. Y la verdad que en lo personal a mí me saca de muchas dudas, ¿no? No sé si es posible. Claro que sí, maestro. Vamos a dejarlo. Sí, todavía nos queda el 3.5, eso lo llenamos la próxima sesión. Es algo similar como este otro, o sea, por eso no es tan complejo, no es tan complicado como hipótesis, variables, operacionalización. El 3.5 es similar a tipo de investigación y van a ver que es muy tranquilito. No, ustedes tranquilo con ello. Nada más, yo sé que de repente les pido un poquito más, pero pues es hasta donde lo vimos, pues hasta ahí lo vamos a dejar y yo considero que hasta ahí estamos trabajándolo. Ok, gracias, maestro Manuel. Si me hubiese dicho ustedes de la primera sesión, adecuamos esa parte. Voy a hacer que se genere que va a tardar el martes al mediodía, se cierre nuestra tarea de esta semana. Y también va a ser agendada de la misma forma la siguiente. ¿Vamos? Muchas gracias. Entonces, hasta aquí quedamos, señores. Pasen excelente noche y mejor inicio de semana. Feliz día, el día de mañana para todos los papás. Cuídense mucho. Hasta luego. Disculpe, profe. Gracias, hasta luego. Cuídense. Feliz día a todos los papás. Muchas a todos. Hasta luego. Gracias. Igualmente, cuídense. Profe, ¿nos podría compartir el archivo, el documento? Claro que sí. Si gusta, lo guardo y se los comparto en este momento por WhatsApp, ¿no? Por favor, gracias.